Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. O muerte venceremos el FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final, hermanos unidos para combatir. Avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución, o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró, y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá, y una estrella el sendero nos señalará. Avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución, o muerte venceremos, revolución, o muerte venceremos. ¡Que viva la FMLN! ¡Que viva! Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la utopía revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Mi nombre es Alonso Acosta del Colectivo Digital de Europa y en esta ocasión tengo a dos camaradas muy queridos de nuestro Frente Intercontinental del FMLN, con quien vamos a estar desarrollando un tema que es bastante clásico, el por qué es necesario explicar el por qué se le teme tanto a los éxitos electorales de la izquierda o sea, a diferencia de los éxitos insurreccionales. O sea, vamos a estar desarrollando ese tema. Pero antes de eso, quiero enviar un saludo y felicitaciones a toda esa militancia de nuestro glorioso FMLN, que el día domingo 16 de julio marcó un antes y un después en estas luchas, porque le dio a nuestro partido un total apoyo y una victoria, porque ya muchos le estaban vaticinando la muerte a nuestro partido y hemos salido muy fortalecidos. Así es que un gran saludo para esa militancia, mis felicitaciones a todos los que aportaron para que este partido resurja, crezca con nuevos brillos y le lleve nueva esperanza a nuestro pueblo. También un saludo a todos nuestros colectivos desde El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, que estamos siempre permanentes aquí apoyando estas batallas. Y por supuesto también a la audiencia de Radio Latinoamericano, Vivencias Musicales y a otras plataformas que se conectan y nos apoyan. Un saludo especial a nuestros veteranos y nuestras veteranas, a nuestras lisiadas y nuestros lisiados,
y un saludo también a la Revolución Sandinista, al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que el día de ayer estuvo cumpliendo 44 años de su revolución, así como también solidarizarnos con el pueblo, el hermano pueblo de Perú, que el día de ayer también salió a tomarse Lima y están en batalla, están en lucha por rescatar la democracia en Perú. Así es que un gran abrazo para todas y todos y les voy a dar la más calurosa bienvenida a los compañeros que están me están acompañando y vamos a comenzar con la compañera Miriam Díaz para que se presente. Yo sé que ya todos la conocemos, bueno, pero que se presente. ¿Cuáles son las funciones que está desempeñando la compañera? ¿Cuál es su trayectoria dentro del partido? Sabemos que tiene una gran trayectoria. Bueno, y también nos alegra muchísimo y nos honra que sean parte también de la representación de la Comisión Política de nuestro partido en la coordinadora del Frente Intercontinental del FMLN. Bienvenida, camarada Miriam, y luego le voy a pasar los micrófonos al camarada Juanjo también. Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras aquí en El Salvador, desde el departamento de San Miguel. Son un poco más de las 12, ¿verdad? Con el clima característico de Oriente, pero un gusto, un placer enorme. Quiero iniciar, como usted lo decía, compañero Alonso, saludando a la militancia de nuestro partido que el domingo 16 no solamente en los 14 departamentos, sino que también a la militancia en el exterior que estaban pendientes y el proceso se habilitó un par de horas antes del domingo para garantizar la participación también de ellos. Así que a todos ellos y ellas, nuestro agradecimiento en nombre de la dirección del partido y nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan en cada uno de sus países. Bueno, Miriam Díaz, integrante de la Comisión Política, del Consejo Nacional y actualmente responsable política para el Departamento Oriental de la Unión. Así que vamos a estar aquí compartiendo con Juan José y con usted, compañero. Así que gracias por la oportunidad de dirigirnos hacia la militancia de nuestro partido, a los amigos y amigas que también nos escuchan. No, muy bienvenida, camarada. Y voy a decirles de que, pues sí, nos honra tenerlos a los dos acá, porque ya estuvieron también en una ocasión antes, hace 8 meses, exactamente, estaba viendo ahí. Así que teníamos un rato. Y decirles también de que este programa está cumpliendo un año ahora. Lo lanzamos el 20 de julio con una participación con el camarada Manuel Flores, justo para estar hablando del triunfo de la Revolución Sandinista, lo que significó eso para nosotros. Así que recomiendo a los que no vieron, muchas gracias, recomiendo a los que no vieron ese programa, es una cátedra de historia centroamericana de nuestros héroes y mártires, y es también un homenaje a nuestros mártires que cayeron en la Revolución Nicaragüense también, porque tenemos ahí muchos mártires salvadoreños que fueron a dar la batalla en esa revolución y cayeron ahí como mártires. Así que bueno, le voy a dar la palabra al compañero Juanjo también para que se presente y le dé un saludo ahí a nuestra militancia y nuestras felicitaciones también por ese arduo trabajo. Gracias, Alonso. Muchas gracias. Saludos, compañera Miriam. Un gusto, de verdad, siempre compartir estos espacios de reflexión, una forma de comunicación alternativa. Recordemos que hay toda una dictadura mediática que a cada rato nos satura con un mensaje único, pero diverso. Y son precisamente estos espacios del Frente Intercontinental del FMLN que hacen posible otra mirada, otra valoración, otra interpretación. Y bueno, muy contento, Juan José Ángel, miembro de la Comisión Política y secretario de Comunicaciones, y agradecer, aprovecho el espacio, agradecer a la militancia en el exterior que hizo efectivo su derecho al voto y nos estuvo acompañando en la organización, en el seguimiento, en la comunicación, y así nos seguirá acompañando en lo que resta de las múltiples batallas que se nos vienen. Así que muy contento porque estamos en total sintonía. Que estemos en lugares distintos del planeta no baja ni para nada la misma convicción y el mismo compromiso con el proyecto revolucionario que engloba el FMLN. Muchísimas gracias, Juanjo, y muy bienvenido. Realmente nos honran estar acá porque este espacio, justamente la utopía revolucionaria, es un nombre quizás un poco provocador, se podría decir, en el sentido de que muchos interpretan la utopía como casi que
una cosa que podría ser como una miopía, o sea, una cosa imposible. Y todos tienen derecho a interpretarla como quieran, pero la utopía, o sea, utopía justamente es el término que utilizó Tomás Moro para darle el título a aquella obra que se llamó Utopía, justamente porque era una sociedad que no existía, pero que todos soñábamos. Por eso que se llamó incluso el sueño de los primeros, de los precursores socialistas, digamos, que pensaban que podían transformar la sociedad simplemente con el voluntarismo, y por eso se llamó socialismo utópico, porque no es posible transformar la sociedad si no se toma conciencia de clase, si no se toma conciencia de que están enfrentados en una batalla de clases antagónicas e irreconciliables, los explotadores y los explotados. Entonces, mientras existan explotados, habrán explotadores, y mientras existan explotadores, habrá lucha de clases, habrán intereses encontrados, y entonces esa es la grandeza de las ciencias sociológicas o las ciencias políticas desarrolladas por Marx y Engels, y por eso el título de este programa, ¿por qué los gobiernos burgueses les temen más a nuestros éxitos electorales que a los éxitos insurreccionales? Porque eso es una máxima de Friedrich Engels que hace en la introducción a la obra de Marx de la lucha de clases en Francia. ¿Por qué? Porque esta obra fue desarrollada después de la experiencia de la Comuna de París. Entonces, después de la Comuna de París, se llegó a la conclusión de que no es posible transformar la sociedad si no se cambia de raíz el sistema, como decía Monseñor Romero. Entonces, ¿y por qué el tema en este momento? Justamente porque el domingo 16 de julio se libró una gran batalla política en nuestro país, donde a nuestro partido se le ha tratado de arrinconar, se le ha tratado de reducir a la mínima expresión, y bueno, casi que lo lograron. Podríamos decir que nos redujeron al mínimo y dejaron la esencia, pero como decía el comandante Fidel Castro Ruz, que los revolucionarios se cuentan dos veces. Se cuentan en las victorias, pero también se cuentan cuando están en crisis, en las derrotas, porque es cuando se quedan los revolucionarios defendiendo las ideas, defendiendo su causa. Bueno, vamos a comenzar contigo, camarada Juanjo. Bueno, tu valoración sobre esta máxima, tomando en cuenta de que el sufragio universal ha sido manoseado, ha sido manipulado. Bueno, ahora tenemos ahí, digamos, a flor de piel cómo se está manipulando esos procesos electorales que son conquistas civiles. O sea, porque también hay que decirlo, que el sufragio universal es una conquista civil de la sociedad, en el que se reivindica el derecho de poder influir en las decisiones, tomar decisiones políticas, poder influir en quienes gobernarán la cosa pública, digamos, los recursos, los bienes públicos. Pero la burguesía, en su astucia, ha manoseado, ha maniobrado, ha utilizado el sufragio universal para engañar a los pueblos, y por eso que siempre se mantuvo como una especie, como decía Engels también ahí, que los obreros, hasta la experiencia del Partido Obrero Alemán, habían considerado el sufragio universal como una gañaza, una forma de engañar a los pueblos. Pero el Partido Obrero Alemán se percató de que el sufragio universal, así como servía a la burguesía para engañar a los pueblos, también le podía servir a la clase trabajadora para emanciparse. Y lo demostró, que ganando espacios políticos empezó a tener también participación en el Parlamento, y empezó a utilizar esas tribunas legales, formales, para poder mandar el mensaje. Por eso que decía Engels, que la misma burguesía, con sus propios instrumentos, le permitió a la clase trabajadora entrar a su sistema para implosionarlo, romperlo, porque desde ahí se estaba mandando el mensaje de lo absurdo que es ese sistema explotador,
¿Qué nos puedes decir tomando en cuenta, bueno, el panorama que tiene el FMLN antes y después del domingo 16 de julio, y tomando en cuenta también todas estas experiencias universales que nos dan luces de cómo enfrentar las problemáticas que tenemos en este momento histórico? Un tema muy amplio. Néstor Cohen, en un buen libro que recomiendo sobre todo a los jóvenes, que se llama Introducción al Pensamiento Socialista, en la primera parte describe lo milenario que es la lucha de los oprimidos contra los opresores. Ahí hace un recuento. Quiere decir que donde ha habido sociedades que oprimen a otras, siempre ha habido resistencia por la liberación. Y durante milenios esa resistencia había sido por la vía de levantamientos, de insurrecciones, ¿verdad? Explosiones sociales, donde se demostraba el descontento y se querían hacer cambios que eran muy pocos los que se conseguían. Eso ha sido durante milenios. Cuando se forma ya la clase obrera, producto del desarrollo del capitalismo, y los obreros, la clase trabajadora, empieza a tomar conciencia de lo que son y toma conciencia de lo importante de la organización, también empiezan a impulsar cambios. Y los trabajadores fueron fundamental para la gran revolución del capitalismo, la revolución política, que fue la Revolución Francesa de 1789. Fue la clase trabajadora la que impulsó, y los grandes ideales que tenía esa revolución, fraternidad, solidaridad, libertad, esos ideales que movieron a estas grandes capas de población, se vieron frustrados, no se cumplieron. Esa revolución al final le sirvió para la burguesía, la clase que estaba ya consolidándose como la dominante, y dejó con las aspiraciones frustradas al pueblo, porque el pueblo pasó a otra forma de explotación, ¿verdad? Ya vender su fuerza de trabajo, y eso fue lo que se naturalizó. El capitalismo se impuso desde entonces hasta acá. Y las injusticias que promovió el capitalismo, o sea, jornadas extenuantes de 16, 18 horas, niños trabajando, mujeres trabajando, en condiciones que ahora son inimaginables, o sea, situaciones tremendas. Cuando ese capitalismo trajo esa injusticia, ¿verdad?, también generó explosiones sociales, también generó otra vez levantamientos, lo insurreccional era lo que predominaba, ¿verdad? Y así estuvo una época muy marcada en Europa, por ejemplo, en 1848, donde sucedieron muchos conatos de revolución, y donde al final el resultado fue que las repúblicas se lograron consolidar, y las aristocracias, la monarquía fueron dejadas de lado. Entonces, bueno, estos conatos eran cada cierto tiempo, dependiendo de las condiciones. Como muy bien dice Alonso, la Comuna de París que se da, que es el gran hito histórico, porque por primera vez esa clase obrera no solo se levanta, no solo hace la insurrección, sino que ejerce un gobierno en París, después de que Francia había perdido la guerra contra Prusia. Entonces, Prusia después sería lo que sería Alemania. Entonces, ejerce un gobierno, legisla, desarrolla leyes, ¿verdad? Y ejerce controles que fueron aleccionaderas para toda la clase obrera mundial. Entonces, después de eso, la respuesta de la burguesía, ya no la monarquía, la respuesta fue como siempre había sido por parte de los opresores: muchísima represión, muchísima muerte, muchísima persecución, calumnia, deportaciones, ¿verdad? Y la clase obrera tomó conciencia de que el método insurreccional tenía los límites, que llegaban hasta cierto punto, y que producto de las luchas que habían venido acumulando, la burguesía había abierto los espacios para otra nueva forma de lucha, que es la forma del voto, el voto universal, que fue una lucha también por parte de las capas trabajadoras para que no fuera de élite, como había surgido, que el voto era de los propietarios. Aquí yo lo comparo con El Salvador. En Centroamérica los primeros que podían votar eran los dueños de propiedades, los asentados, no el pueblo llano, o sea, no, pues. Entonces, el logro por el voto universal, la lucha por el voto universal fue una verdadera epopeya que los trabajadores realizaron, y ya lo mencionaron, fue precisamente en Alemania, cuando ya se unificó, donde se fueron abriendo más los espacios, y que la organización de los obreros en ese espacio, a través del PSD, el Partido Socialdemócrata, que en ese tiempo se fundamentaba en las ideas marxistas, el Partido Socialdemócrata de ese tiempo era marxista,
¿verdad?, aspiraba a superar el capitalismo, fue el que mejor aprovechó esos espacios y que incluso tuvo que enfrentarse cuando la burguesía vio que los obreros, los trabajadores iban ganando espacio a espacio, le jugó sucio, cambió las reglas del juego que ellos mismos habían establecido e ilegalizó al PSD. Es decir, lo que ahora vivimos hoy con estos tipos de derecha fascistas de este tiempo es algo que ya se vivió en otras épocas, en otros territorios, cuando han querido por la fuerza ilegalizar al partido que representa a los trabajadores. Resistieron los obreros, la izquierda alemana, la izquierda europea y mundial, porque ya a esa altura se había articulado una internacional de trabajadores, y lograron después retomar a la legalidad y ir consiguiendo triunfos. Con los triunfos obtenidos servían para dos cosas que muy bien Alonso mencionaba. Una era para lograr triunfos sociales, disminución de horas de trabajo, de mejora en las condiciones higiénicas de los lugares donde se habitaba, desarrollo de mínimos. Iniciaban ahí los programas sociales de vivienda, etcétera, de salubridad, educación. Entonces, esos han sido logros de la clase trabajadora. Por ese lado, logros concretos, reformas encaminadas a un proyecto revolucionario. Y por otro lado, por supuesto, la propaganda, la difusión de las ideas de que por qué era necesario superar el capitalismo, porque estaba claro que el capitalismo tiene límites para la clase trabajadora. Es imposible que todos los trabajadores en el mundo puedan realizarse como seres humanos dentro de los marcos del capitalismo. Y cierro ahí para no acaparar. Así como ahora que se acaban de reunir la UE, la CELAC y la UE, y donde el presidente Petro manifestó que el gran problema ambiental acá es porque se rige bajo las lógicas del capitalismo, el cual es voraz, no solo de la dignidad humana, sino que también de los recursos naturales, de nuestra Pachamama. Entonces, no se puede cambiar cómo va esa lógica devoradora de nuestro planeta si no se hace un cambio en la lógica del modo de producción, que es el modo de producción capitalista. Entonces, esa discusión se permitió ampliar gracias a los espacios que fueron ganando electoralmente, ¿verdad? Entonces, fueron dos cosas positivas para los trabajadores, las obras concretas y difundir el proyecto histórico al cual ellos se apegaban. Muchísimas gracias, Juanjo. Realmente es bueno, nos está dando una cátedra de historia y de pensamiento socialista. Y es justamente la idea de este programa, de despejar dudas, de esclarecer conceptos para poder entender lo que estamos haciendo. Porque nuestros enemigos de clase, o sea, y cuando digo enemigos de clase, estamos hablando de explotadores y explotados. O sea, nosotros nos consideramos clase explotada, clase oprimida, clase trabajadora. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que defenderle al sistema capitalista en el sentido de que el sistema capitalista se basa en que los medios de producción son de propiedad privada. El trabajo, la riqueza producida es colectiva, es el producto de todos los trabajadores, y los dueños de los medios de producción se quedan con esa riqueza porque son los dueños de los medios de producción. Entonces, esa es la idea central del socialismo, de que los medios de producción sean de propiedad social para que la riqueza producida por los trabajadores sea para beneficio de la sociedad misma. Ahora, con esto nosotros no queremos decir que estamos en contra de lo que son la calidad de producción que tiene el capitalismo. El capitalismo ha desarrollado la planificación, el control de calidad. Todo eso, por supuesto, que tiene que existir en la sociedad socialista. Lo que hay que quitarle al sistema capitalista o a la riqueza, pues, el carácter de clase, como decía Marx. O sea, el capital es el trabajo acumulado, pero también apropiado por los dueños de los medios de producción. Ese trabajo acumulado, que es los excedentes de la producción, tienen que ser en beneficio de la sociedad misma. Entonces, ese es el dilema. Entonces, pero como nos hacen creer de que los capitalistas son los que han desarrollado la sociedad, los han desarrollado los medios de producción, o sea, eso eso es lo que nos decía Marx, de que son los trabajadores mismos los que hacen todo. O sea, el dueño del medio de producción lo que tiene es el dinero porque lo expropió en algún momento y lo sigue expropiando porque no le paga a los trabajadores todo lo que trabajan, todo el producto que ellos producen no es remunerado. Entonces, por eso que le queda la plusvalía, lo que es el trabajo no pago. Bueno, pero
Le voy a dar la palabra a la compañera Miriam para que me desarrolle también un poco el concepto, porque me decía, bueno, la compañera tenía ahí alguna observación sobre el título, sobre el tema, o sea, precisamente porque yo también lo he escuchado muchas veces y estoy completamente de acuerdo de que al cerrarse los espacios políticos, democráticos, también ese, incluso la Constitución así lo establece en El Salvador, que al violentarse la Constitución le da derecho al pueblo a la insurrección. Eso es correcto y en su momento hay que hacerlo. Lo que nosotros queremos ilustrar acá es de que, digamos, todo tiene que ser bien, bien pensado, bien planificado, porque no es de valentía tratar de matar un tigre con un corcho. O sea, lo que Engels nos advertía con esa frase era de que a la Comuna de París la exterminaron. O sea, el que no lo sabe, que lo lea, que lo busque, que lo lea. Se llama el Mayo Sangriento. En 2 semanas acabaron a todos los comuneros, a todos los obreros. El ejército sanguinario, el ejército sanguinario de Thiers, que era el gobierno de Francia en ese momento, eh, masacró a todos los obreros de París. Por eso que decía Engels que ya, digamos, la insurrección en ese momento ya no era viable porque el desarrollo militar que tenía la burguesía era tan grande que ya las trincheras que habían hecho los comuneros de París ya no le servían a esos grandes cañones, o sea, esos cañones los destruían. O sea, precisamente por eso. Entonces, por eso decía Engels que con digamos, el aprovechamiento, digamos, del Partido Obrero Alemán, que empezó a utilizar el sufragio universal para sus intereses, empezó a crecer y se convirtió en un partido de millones. Entonces decía Engels que un partido de millones ya no lo puede exterminar la burguesía con sus mecanismos, ni siquiera con sus armas. Decía, no les alcanzará la munición ni los fusiles de repetición para acabar partidos de millones. Entonces, de eso se trata, de ir creando una fuerza insurreccional, pero utilizando todas las formas legales, porque como decía también el comandante Ernesto Che Guevara, la burguesía nos va a permitir la legalidad hasta que ya no le seamos, hasta que le seamos una amenaza, porque entonces empiezan a cerrar los espacios legales, que es lo que estamos viendo en El Salvador. Han tratado a toda costa de acabar con el FMLN de una u otra forma y hasta de la manera legal, declararlo ilegal. Entonces, ¿por qué? Porque esos son los mecanismos, como decía el compañero Juanjo, del fascismo y ahora el neofascismo, de tratar de minimizar toda la oposición. Así que me gustaría escuchar el razonamiento de la compañera Miriam también, cómo ve, digamos, esta contextualización, porque es importante no perder de vista el derecho insurreccional que tenemos. Y es importante también crear correlaciones de fuerza que sean capaces de detener la maquinaria asesina que tiene la burguesía, porque para eso tienen el Estado. El Estado es un aparato de dominación, decía Engels, que le sirve a una clase. Y cuando el Estado es burgués, le sirve a la clase burguesa. Por eso tienen los ejércitos, la policía y todos los mecanismos de coerción. Entonces, ¿cómo hacer de que esos aparatos represivos no le sean útiles a la burguesía y cómo crear un movimiento insurreccional que tome el control de esas herramientas y que las transforme a que le sirvan al pueblo? Así que, adelante, camarada Miriam. Bueno, en primer lugar, como ustedes muy bien lo han explicado, esa afirmación tiene su contexto, ¿no? Eh, y es la expresión precisamente de la necesidad de pasar a utilizar, aplicar otros, eh, otros factores, otros mecanismos de lucha, y eso no significa de que se haya agotado la lucha popular en cualquier contexto de la historia, y hoy todavía con mucha más fuerza, eso sigue teniendo vigencia. Es como que dijéramos que el marxismo no tiene vigencia, es como que dijéramos que los procesos de formación política son obsoletos, es como que dijéramos cualquier afirmación que nos haga perder el rumbo estratégico. En ese sentido, como ya ustedes hacían digamos, una caracterización de lo que
de lo que se dio, digamos, en términos históricos, ahora traer, digamos, como esa afirmación a la reflexión, ahora tiene una gran importancia, porque de hecho los mecanismos, y ya también lo explicaba Juanjo, o sea, hay paradojas dentro de ese ámbito de lucha de la izquierda, que es la forma político-electoral. Nunca se imaginaron, por ejemplo, y hablando de las últimas décadas en América Latina, nunca se imaginaron que la izquierda podía utilizar, ocupar esos espacios de poder temporal como Chafik le llama. Y por eso el desafío de la izquierda es mucho más grande al llegar a esos espacios. Y hablamos también en términos, en diferentes momentos de la historia, de algunas paradojas dentro del sistema. Y ahí viene el voto, por ejemplo, de las mujeres, que fue toda una lucha también en el mundo por eso, ¿verdad? El avance por la conquista de derechos de los trabajadores de la clase obrera de ese momento, porque todo de lo que hoy se goza, con muchas deficiencias, pero ha sido a través de una lucha que ha costado sangre, que ha costado vida, y que esas personas, esos trabajadores y trabajadoras marcaron la historia real, de la historia universal. Entonces, esas conquistas de los trabajadores de las 8 horas precisamente es una conquista. Como decía, el voto de las mujeres es una conquista. Las constituciones, las reformas profundas a las constituciones para garantizar mejores condiciones de vida a los sectores más empobrecidos, de los trabajadores en diversas partes del mundo ha sido una conquista, y estas son, como decía, las paradojas dentro de ese sistema, que no creyeron que los trabajadores y los partidos de izquierda y progresistas fueran cada vez avanzando. Entonces, no es, y hay que aclararlo, no es que el sistema haya concedido, sí, les vamos a dar esto, porque detrás de eso, como decía, hay sangre, hay asesinatos y hay persecución. Nunca para la izquierda, y yo siempre lo digo en los diferentes espacios, nunca para la izquierda ha sido fácil luchar, porque bajo un escenario de persecución, que ahora también sin duda lo estamos viviendo desde diferentes mecanismos, porque ya no es como hace 10, 20 o 30 años en el contexto de la guerra en nuestro país, porque hay todo un aparataje de comunicación también que desinforma, que su único objetivo es mentir y mentir sobre lo que pasa aquí y en cualquier otra parte del mundo, pero siempre bajo un contexto de persecución. Entonces, ese sistema, el capitalismo, que es el responsable de la miseria, que es el responsable de tanta, digamos, tanta incultura, porque no les conviene que la gente sepa, que la gente tenga acceso al conocimiento que construyen, de hecho, con la fuerza de trabajo de muchos obreros, de muchas obreras en diferentes momentos de la historia. No resuelve los problemas de la humanidad, no resuelve los problemas de los trabajadores, resuelve, por supuesto, los de un pequeño grupo, que son los que siempre han tenido el control político y económico en el mundo. Ahora, en ese sentido, reafirmar dos cosas. Lo primero es que nunca pierde vigencia la lucha popular, nunca pierde vigencia, y en ese sentido nos han querido obligar, o nos han querido hacer creer de que eso ya es muy obsoleto, de hacer sentir vergüenza a compañeros y a compañeras con una gran trayectoria social, de lucha política social, de que eso es muy bajero, y así diferentes términos. Entonces, eso sigue teniendo vigencia, y no hay cosa a la que le tengan más miedo las burguesías en cualquier parte del mundo que a la organización social popular. A la lucha social es a lo que más miedo le tienen, porque saben que cuando la gente está dispuesta y tiene la firme convicción de que no hay cosa más potente que la organización popular, cuando la gente decide por los presupuestos, cuando la gente decide por el tema de salud, cuando la gente decide por el tema de una nueva constitución, cuando la gente decide por el tema de una educación de calidad y una educación gratuita, a eso le tienen miedo. Por eso decía que es importante
que a cada cosa le contextualicemos, y eso ustedes ya lo explicaban muy bien. Ahora, por eso decía dos cosas, que lo primero es eso, de que nunca pierde vigencia la lucha popular, y lo otro, los desafíos que tenemos como izquierda al incursionar desde luego en la lucha político-electoral. ¿Y qué tipo de desafíos? Principalmente el de no perder de vista nuestros objetivos a largo plazo, que es la transformación, la superación del capitalismo, que por supuesto no va a ser de la noche a la mañana, en primer lugar del capitalismo neoliberal que arrasa con todo, que arrasa con lo poco que nos queda de naturaleza, pero principalmente con la capacidad, con la decisión de aniquilar la capacidad de pensar de la gente, ni siquiera que exista un pensamiento único, sino que la gente no piense. Y en ese sentido, por eso decía la segunda cosa importante, que es el desafío de no perder la misión revolucionaria de la transformación de la sociedad. Es un peligro, por supuesto, como en diferentes formas de lucha ha sido para la izquierda, que el sistema nos absorba. Y lecciones de eso podemos sacar muchísimas en América Latina, muchísimas. Por ahí, compañeros, en cuanto a esa parte. Muchísimas gracias, camarada. Realmente a mí me entusiasma muchísimo, por supuesto, estos temas, precisamente porque es lo que se nos niega. Lo que tú estás diciendo, compañera Miriam, o sea, se nos quiere negar la capacidad de pensar y por eso nos bombardean tanto, nos sirven todo, o sea, para que consumamos, pero que consumamos basura, para que nos llenemos el cerebro de basura, para que estemos entretenidos con basura. Aparte de que, bueno, la lógica del capitalismo es explotar la fuerza de trabajo al máximo. O sea, como decía Marx, exprimir al obrero hasta sacarle la última gota de su energía y después mandarlo a que se alimente pobremente con o sea, que se alimente con su salario mínimo para que pueda regresar al siguiente día y después exprimirlo. O sea, aparte de la explotación a los recursos naturales, como decía también, o sea, el capitalismo viene al mundo chorreando lodo y sangre por todos los poros, desde los pies a la cabeza, porque viene justamente eso y lo siguen haciendo. O sea, el sistema capitalista es tan voraz, o sea, porque como su lógica es producir, producir, producir para hacer ganancia, generar dinero, dinero que produce dinero. O sea, producir mercancías para el mercado independientemente que se necesiten, lo importante es que las consuman. Entonces, por eso es necesario pensar otro sistema. Pero ¿cuándo se va a pensar? ¿Cuándo tienen tiempo los trabajadores para empezar a hacer a estudiar teoría? Cuando, digamos, ni siquiera un pequeño curso de formación política básica, ni siquiera para eso tienen tiempo, porque llegan cansados a sus casas a tratar de descansar y a lo sumo pueden ver ahí un noticiero que le está tirando basura, novelas y todo un montón de basura. Entonces, tienen enajenada a nuestra gente. Entonces, cuando empieza la gente a tomar conciencia y se dedica el tiempo a estudiar, se convierte en un peligro. Entonces, y ahí se podría perfectamente aplicar la alegoría de la caverna de Platón. O sea, que cuando alguien viene con ideas nuevas que son ilustrativas para liberarse, empiezan a tildarlo de loco, acusarlo, difamarlo y hasta querer matarlo. Así es que es un reto grande. Yo felicito a nuestra militancia, a nuestro partido, porque también es importante, camarada Miriam, decirlo, de que si bien es cierto de que la lucha popular es fundamental, o sea, el pueblo tiene que organizarse y defender sus derechos, porque es así como han surgido los sistemas, los estados de derecho, pero solamente los partidos políticos, como institutos políticos, tienen un programa, un programa integral para toda la sociedad. Las organizaciones populares pueden tener muy buenas proyecciones en su área, en su sector, reivindicativa y de desarrollo en su área, pero no tienen un programa integral como un partido político, que es una institución, o sea, una institución política para administrar los bienes y servicios públicos. O sea, de eso se trata. Bueno, les voy a leer algunos mensajes porque también el tiempo se nos está yendo
pero les agradezco muchísimo sus participaciones. Dice la camarada Isela Sánchez, saludos camaradas desde Uppsala, Suecia. Amanecer Ranchero, saludos, Utopía Revolucionaria. Amanecer Ranchero es de Canadá, Toronto, Canadá. Cheno Cruz, saludos camaradas desde Los Ángeles, California. La lucha continúa. Carlos Cardona, saludos desde Milán, Italia. Para Miriam, Lilian y Juan José. Así es. Bueno, Juan José Ángel, saludos camaradas del Frente Intercontinental del FMLN. Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado, camaradas. Y que viva el FMLN. Que viva. Dice, bueno, bienvenida camarada Miriam y Juan José, Frente Intercontinental. Carlos Cardona, todas y todos los integrantes del Frente Intercontinental del FMLN votamos virtualmente. Sí, eso es importante, se votó desde el exterior. Samuel Alexander Martínez, saludos desde Aguachapán, compas. Carlos Cardona, Utopía, construcción colectiva del futuro. Miriam Méndez, promotora cultural, saludos desde Gatineau, en Canadá. Ramón Flores, saludos y los felicito por ese trabajo informativo de nuestro El Salvador. Que viva nuestro FMLN hoy, mañana y siempre. Luis Lazo, saludos desde Cuscatancingo, heroico. Dice Carlos Cardona, ¿qué es el enemigo a enfrentar? ¿Qué políticas de alianzas debemos establecer acordes con un proyecto de transformación de la realidad del país y del futuro? Hugo García, saludos desde Estocolmo, Suecia. Seguimos en la lucha por lograr nuestra utopía, un El Salvador donde se pueda vivir con dignidad, con acceso a la salud, al trabajo, a la educación, etcétera. Para eso nuestro partido deberá fortalecer su contacto con el pueblo a través de su militancia organizada en los comités de base. Así es. Árbol Colocho, saludos camaradas. Bueno, ahí está un Manuel Managua que dice que es falso, así que ustedes tienen que refutar eso. Dice Jesús Castro, saludos camaradas, la lucha sigue cada día, será más intensa. Dice Samuel Alexander Martínez, la burguesía y el capitalismo son la clase que más se recompone y con más facilidad, lo que es un problema cada vez más evidente en las izquierdas. Debemos modernizar nuestra forma de lucha. Saludos desde el norte de California, venceremos. Miriam Mendoza, saludos desde Cojute. Carlos Cardona, la más grande aberración cometida en la historia teórica del pensamiento revolucionario es haber pretendido transformar la ciencia de la historia en letra muerta o en dogma, haber imaginado que la tarea de la elaboración científica terminaría con los aportes de Marx y Engels. Bueno, no entiendo muy bien, pero... bueno, entiendo de que lo que quiere decir es de que la teoría hay que seguirla, bueno, trabajando cada día, porque así es. Bueno, el tiempo es oro acá en este espacio. Han sido unas ponencias muy enriquecedoras que yo espero que los que lo hayan escuchado también se pongan a reflexionar sobre lo que hemos dicho, porque no tenemos la verdad absoluta, pero algo hemos leído, algo hemos aprendido y algo queremos contribuir también a este proceso de liberación, nuestra independencia definitiva. Bueno, vamos a ir cerrando, pero quisiera que me dieran un análisis final y un mensaje final ahí cada uno para ir cerrando el programa, porque también tenemos otro compromiso dentro de un rato. Así que vamos a comenzar contigo, camarada Miriam, ahí unos 5 minutos para hacer un breve resumen y un mensaje final sobre los retos que tenemos y la necesidad de seguir luchando en este esfuerzo. Bueno, brevemente, compañeros, compañeras, siempre un gusto estar compartiendo con ustedes. Y miren, todo lo que aquí se ha dicho, lamentablemente el tiempo así es, parece que fueron 5 minutos. Me parece muy importante e interesante el recorrido histórico que ustedes han dado, pero imagínense, en el momento político que nos encontramos ahora como país, en el que se ha dado, básicamente se ha impuesto una nueva reestructuración, una nueva división político-administrativa en el país, sin consulta,
Y no es que esté diciendo que no era necesaria, sino que si fuera, digamos, a la base de una consulta principalmente con toda la población salvadoreña, a la base también de un análisis técnico, científico, por supuesto, sociocultural, estuviéramos hablando de otra cosa, por supuesto, pero imagínense en el escenario político delicado que estamos viviendo ahora como país, en el que al FMLN, desde su origen, compañeros y compañeras, desde su origen lo han querido desaparecer, financiando desde el exterior con más de $1 millón al día y no pudieron derrotar al FMLN. En ese sentido yo quiero, como decíamos al inicio, felicitar a toda la militancia del FMLN en el territorio nacional, pero agradecimientos especiales a la militancia del FMLN en el exterior, porque siempre mantienen el compromiso a pesar de estar a miles de kilómetros lejos de su país, donde siempre les esperamos, se mantiene un compromiso fiel, firme con el país y con el proyecto político del FMLN. Pero vuelvo y repito, ni financiando con más de $1 millón al día pudieron derrotar al FMLN. Para quienes creían de que el FMLN está muerto, pero todos los días hablan del FMLN y todos los días es tendencia. Para quienes esperaban otra situación el domingo en nuestras elecciones internas, a pesar, y bueno, teníamos observación de hecho todo el día de la Procuraduría, como ha sido también en otras ocasiones, pero celebrar y concluimos con un proceso abierto, con un proceso presencial. El FMLN fue el único partido que desarrolló sus elecciones internas de manera presencial. Para nosotros eso tiene un valor, porque es importante la convivencia, porque es importante el contacto con la militancia de manera presencial, y fue el primer partido en inscribir su candidatura para la presidencia y la vicepresidencia. Es algo de lo que nosotros y nosotras nos sentimos totalmente orgullosos, porque a pesar de las presiones y que nos querían obligar a que el FMLN no inscribiera su candidatura y que nos fuéramos en una melcocha, en una alianza con todos los partidos de derecha, eso obviamente no es posible porque la Convención Nacional estableció los mínimos y los máximos en materia de alianzas y coaliciones. A pesar de toda esta presión, a pesar también de que el oficialismo nos quiere hacer desaparecer, les decimos aquí hay FMLN para rato, para seguir luchando. Mientras exista la miseria, la marginación, mientras el alto costo de la vida sigue en aumento y le pasa factura a las familias más empobrecidas, mientras más familias todos los días son incluidas en las cifras, lamentablemente, de la miseria, de la pobreza extrema en el país, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir luchando eso. Mientras más mujeres, madres solteras o madres con sus hijos y con sus hijas tienen que abandonar el territorio nacional e ir a buscar trabajo y condiciones para realizarse para ellos y sus familias, vamos a seguir luchando mientras existan también las injusticias y la violación a derechos humanos, y mientras más jóvenes también sean excluidos de una fuente de oportunidad educativa y de una fuente de empleo, pues ahí vamos a seguir luchando. Y en ese sentido vamos a seguir dando la batalla. Y cierro diciendo lo que anteriormente decía, la vigencia de la lucha social y popular siempre ha estado ahí, y precisamente hoy en este contexto en el que se criminaliza la política, en el que se criminaliza el derecho que todos los salvadoreños y salvadoreñas tenemos de participar activa y dignamente en espacios políticos, en cualquier espacio, independientemente en cualquier espacio. Y eso precisamente son de los mecanismos que el sistema ha ido creando y perfeccionando a medida la izquierda ha ido utilizando esos espacios de poder institucional. ¿Y cuáles son? La judicialización de la política. Entonces, vamos a seguir denunciando eso, y bueno, mis abrazos a todos y a todas desde cualquier parte que nos estén escuchando. No, muchísimas gracias, camarada, por, bueno, hacer el tiempo para estar acá y darnos luces de lo que está viviendo nuestro país y lo que estamos viviendo como militancia. Yo quiero
antes de dar la palabra al compañero Juanjo, también mandar mis felicitaciones a todas y todos los que quedaron electos en estas internas y desearles muchísimo éxito y que cuenten con esta plataforma que va a seguir dando la batalla junto a nuestro pueblo, porque nos hace sentirnos parte de. Así que, bueno, camarada Juanjo, ahí también un mensaje final, vamos a ir cerrando 5 minutos para hacer un resumen. Gracias. Sí, yo recordar que todo lo que tenemos, los derechos que tenemos es producto de una lucha, de la lucha de la clase trabajadora. Nunca jamás en la historia nos han regalado nada. Todo ha sido producto de mucha lucha, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y los espacios electorales es precisamente parte de esa lucha, de esos logros históricos. El proceso democrático que se abrió en El Salvador en el 92 a partir de los acuerdos de paz es uno de los hitos históricos de mayor significación. Y el FMLN es el principal promotor de esa democratización. Porque cuando en Europa se estaba desarrollando todo lo que mencionábamos, se estaban aperturando estos espacios electorales, en América Latina tardó más en llegar, pero en El Salvador tardó todavía muchísimo más. Desde nuestra independencia siempre estuvo conformada por caudillos que respondían a facciones del poder, de los hacendados, de la oligarquía. A finales de 1800 prácticamente lo que existía era una plutocracia, es decir, un gobierno de los súper ricos en El Salvador. Solo fue un breve momento donde en la década de los finales de los 20 se aperturó para elecciones, ¿verdad? Al final del gobierno de Pío Romero Bosques, y es cuando por primera vez, digamos, sí hubo una participación de votos. Ahí participó por primera vez una opción de izquierda en ese momento, el Partido Comunista, el cual se le hizo fraude, se le violentó, y después vino la masacre, ¿verdad? La masacre del 32, en el cual ese partido quedó prácticamente exterminado, ilegalizado, y todos los que simpatizaban con ellos fueron, ya sabemos la triste historia de la matanza, ¿verdad? 30.000 los que cayeron en esa sanguinaria respuesta de la oligarquía. Y de ahí para allá hubo una serie de, bueno, una implacable dictadura donde no había el más pequeño espacio de proceso democrático y donde solo se hacía puro show, ¿verdad? En cuanto a las elecciones, era para validar al poder que reinaba. Inclusive cuando Chafik Handal estuvo exiliado en Chile en los años 50, él se sorprendió cómo en Chile era la democracia, los partidos de izquierda podían inscribir, tenían sus periódicos, tenían sus locales, expresaban sus ideas, algo que era totalmente inconcebible en los años 50 en El Salvador, ¿verdad? Y era una dictadura férrea. Entonces, eso cambió producto de la lucha del pueblo salvadoreño encabezado por el FMLN. Es decir, los acuerdos de paz tienen un significado tremendo. A partir de ahí es cuando sí podemos hablar que sí se aperturaron los espacios donde la gente, donde el salvadoreño puede elegir y optar por sus mejores representantes para una democracia liberal, pero que si lo vemos en retrospectiva, si vemos de dónde venimos, ha sido un avance tremendo. Y que hoy, lamentablemente, en el año 2023, se está teniendo retroceso. Se está volviendo cada vez a mayor autoritarismo, mayor concentración de poder, acoso a los adversarios. Cuando decimos acoso, por ejemplo, es cuando al FMLN ilegalmente se le ha retenido la deuda política que se le debe devolver y no se le ha dado. Entonces, esos métodos también, la judicialización de la política que ya decía Miriam, entonces son todo ese montón de métodos que se están teniendo un retroceso. Entonces aquí llamamos a los hermanos salvadoreños que aprecian los procesos democráticos a no dejar que nos desmonten lo que tanto ha costado, que es la apertura de esos espacios en el que la gente decide, porque se podría correr el riesgo de llegar hasta ese nivel, ya que la gente no decida, sino que sea solo una pequeña élite y volverse en lo que es una plutocracia. Yo creo que ahora en El Salvador lo que existe es una autocracia, todo el Estado en función de una persona, no sin independencia de poderes, sin respeto a la Constitución, sin respeto a ninguna ley, todo encaminado a satisfacer los caprichos del autócrata. Entonces, eso, por supuesto, no se puede permitir, y el FMLN, a pesar de todas las difamaciones, ataques, persecuciones, intimidaciones, el FMLN está con una convicción de acero, dispuesto a dar la batalla y a defender lo que impulsó, que
fue la democratización de El Salvador. Y seguir, por supuesto, firme en ese gran proyecto histórico que es la superación de un capitalismo voraz que no solo violenta la dignidad humana, sino que ahora está acabando con nuestro planeta. Entonces, el FMLN se mantiene firme y vamos a seguir firmes en la lucha. Fraterno saludo, compañeros y compañeras. ¡Que viva el FMLN! Algo más, perdone que me robe ahí unos minutos. Como estamos hablando de la lucha popular, su vigencia, y que es a la organización, al arma de la izquierda que le tienen miedo, no podemos dejar de mandar un mensaje para el pueblo venezolano que está permanentemente en movilizaciones en la defensa del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, y así también hay otras marchas. El pueblo colombiano está marchando también en apoyo a las reformas que se están impulsando desde el gobierno de Gustavo Petro y de Francia. Es un avance impresionante y en ese sentido nosotros queremos felicitarles, externar nuestra solidaridad también en nombre del FMLN al pueblo hondureño también que está marchando, que se está expresando en favor de la reforma, en favor del avance, que ha significado también pues algo importante por los años de asesinato que se han expresado de líderes, de lideresas sociales, y como si nada pasara, pues entonces nuestra solidaridad en ese sentido, y que el camino siempre ha sido ese, el camino de la organización y de la expresión popular. Muchísimas gracias. Qué manera de celebrar el primer aniversario de este programa, con dos compañeros muy queridos y muy respetados también por su trayectoria y por su cúmulo de conocimiento, que son garantía de que nuestro partido sí goza de la capacidad política y técnica, porque ustedes también están en el territorio haciendo trabajo organizativo, y muestra palpable fue este domingo 16 de julio, movilizado en todo el país. El 70% de la militancia llegó a ratificar su apoyo al partido. Eso es loable y los felicitamos y las felicitamos, y nos enorgullece ser parte de este instrumento de lucha que tiene vida larga. O sea, hay FMLN para rato. Así es que mis felicitaciones, mi agradecimiento, y les voy a solicitar que apaguemos las cámaras para poder cerrar también el programa. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.